Vamos entonces para más un capítulo de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y hoy nosotros vamos a estudiar el capítulo 2. Y en este capítulo Pablo está justificando su conducta cuando él estuvo junto a estos hermanos en su segunda viaje misionera. Estuvo ahí y entonces él fue calumniado y él fue acusado de predicar la palabra falsamente, de falsidad en la predicación del evangelio. Entonces él empieza diciendo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. No, fue una breve y tumultuada visita, pero redundó de que esta iglesia es fuerte y es bien sólida en el evangelio. En el 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio a grande oposición. Entonces el evangelio que ellos trajeron fue en medio de una grande oposición, porque primero en Filipos, antes de ir a Tesalónica, Pablo había sido también, tenido un montón de problemas ahí, fue ultrajado, como dice aquí, y también Pablo es interesante porque a donde él iba tenía oposición, él fue apedreado, él fue azotado muchas veces, él fue preso más de una vez, él estuvo en lugares así con amotinaciones, siempre había un problema, en esto tuvo un problema también, pero nada paraba a Pablo, nada, no había ninguna circunstancia que pudiera parar a Pablo, pero él seguía y seguía y seguía. Porque las dificultades de la vida vienen. El evangelio no va a impedir que tengamos dificultades. El evangelio no es una vacuna que tú tomas, que ahora todo va bien para tu vida, todo es perfecto, tienes un mar de rosas. No, la promesa de Dios no es que todos los problemas salen. La promesa de Dios es que Él estaría con nosotros todos los días. Todos los días de nuestra vida nos estaría acompañando, nos estaría siguiendo, nos estaría ayudando. Y a través de estas oposiciones, Pablo iba creciendo en Dios y la palabra de Dios iba creciendo mucho más, porque nada de esas oposiciones impidieron Pablo de predicar todavía mucho más. Y el evangelio avanzaba, avanzaba y avanzaba. Y en el 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia de Dios. Dios es nuestro testigo. Ni buscamos la gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos sermos carga como apóstoles de Cristo. Entonces Pablo está justificando su conducta. Todo lo que él hizo con un deseo de servir a Dios. Como misionero, él ponía su vida por las ovejas que él estaba sirviendo. Él ponía su vida por el pueblo que él estaba sirviendo. Y aquí está diciendo que él no habló con ganancia, ¿no? Con ganancia. Él habló con humildad, ¿no? Él dice aquí en el 4, como para agradar a hombres. Muchas personas predican el evangelio para agradar a hombres. Y Pablo está diciendo, tenemos que huir de toda manipulación humana por palabra. Muchas veces los hombres quieren buscar agradar a los hombres, entonces hablan solamente lo que agrada, entonces comprometen el evangelio. Muchas veces ellos tienen
palabras de manipulación porque necesitan ganar dinero, quieren ganar dinero, ¿no? Entonces están predicando para poder arreglar las cosas dentro de ellos mismos o para buscar la gloria de los hombres, ¿no? De uno o de otro. Y aquí él está diciendo, no, nosotros no hicimos nada de eso. Nosotros no fuimos con avaricia. Nosotros no predicamos para buscar gloria para nosotros. Nosotros predicamos el evangelio puro y santo que Dios nos dio para predicar. Tenemos que cuidar, hermanos, cuando predicamos el evangelio. Dios nos quiere usar con poder y autoridad, pero nuestra palabra tiene que ser temperada de sal. Y también nosotros necesitamos agradar a Dios más que a los hombres. Cuando buscamos agradar a los hombres, nosotros comprometemos la predicación del evangelio, porque entonces no vamos a tener valor de decir lo que Dios quiere que decimos y acabamos diciendo lo que agrada a los otros, y eso va a resultar en una iglesia tibia, en un evangelio que no es operante y la falta de poder en la iglesia. Y en el 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Viste, Pablo compara el cuidado que él tuvo con esta iglesia como el cuidado de una nodriza, como el cuidado de una ama que está cuidando a su hijo, una mamá que está cuidando a su hijo. Así él daba, porque el misionero, cuando él llega en esta congregación o en esta comunidad que Dios le pone, él va a predicar el evangelio con todo empeño, pero él va a donarse a sí mismo, es servir con amor. Dios quiere eso de nosotros, servir con amor. Y él tenía un amor tan terno por esos hermanos, que era más como un amor de mamá que cualquier otra cosa. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiera querido entregaros solo el evangelio, no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos de nosotros. Ellos estaban dispuestos a entregar su propia vida para que estas personas encuentren con el Señor. Y el 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajábamos de noche y de día para no ser agravoso a ninguno de vosotros, y predicamos el evangelio de Dios. Entonces ellos estaban ahí, y aunque ellos no estaban predicando el evangelio, ellos tenían su propio trabajo y ellos trabajaban noche y día, y tenían ellos tenían una disciplina o un hábito que ellos trataban de no ser un peso para las congregaciones nuevas y pequeñas que había. Entonces ellos trataban de tener su autosustento, y Pablo hacía tiendas. Ese era el trabajo o la profesión de él, de hacer tiendas. Hacía y vendía, ¿no? En algunos periodos Priscila y Aquila estuvo con él, que también tenía la misma profesión. Entonces ellos estaban haciendo y vendiendo tiendas, y eso era como ellos se sostenían. Y no solamente así, pero como ellos donaban de su propio dinero para esta iglesia que se estaba formando. Y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos portamos con vosotros los cristianos o los creyentes. Y aquí está diciendo que ellos se portaron de tres maneras: santa, justa e irreprensiblemente. Y él estaba con esto, haciendo frente a una corriente que tenía, que era de las iglesias ahí, que ellos aceptaban que la gracia, la sangre de Cristo no fue suficiente para nos libertar del poder
y del pecado, del poder del pecado. Entonces ellos creían que las personas todas pecaban, no importa, tanto en palabra por obra, pero pecaban todos los días de su vida porque la sangre de Cristo no era suficiente como para librar la gente de todo el poder del pecado. Y esto fue que Pablo está haciendo frente y dijo, ustedes son testemunha de mí. Yo no estuve en pecado delante de vosotros, pero yo me conduje santa, justa y irreprensiblemente. Y yo quiero decir que eso es lo que Dios espera de nosotros, porque la sangre de Cristo es poderosa, sí. Si alguien dice que la sangre de Cristo no es poderosa para liberarnos del pecado, eso no es verdad. La verdad es que la sangre de Cristo es más que suficiente para liberar nuestras vidas del poder del pecado. Y nosotros, aunque muchas veces pecamos, no, Jesús ya hizo provisión por eso, pero el poder del pecado ya no está sobre nuestra vida. Y nosotros podemos vivir, sí, santa, justa y irreprensiblemente. Por lo menos esa tendría que ser nuestra meta y de nosotros llegarmos a actuar de esta manera, porque de esta manera es que Dios espera de nosotros. Y en el 13 dice, por cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste como palabra de hombres. No la recibiste como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los cristianos. Mira, una cosa es una palabra de hombre, los hombres pueden decir muchas cosas, pero la palabra de Dios, ella tiene una autoridad y ella tiene poder de transformar nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó con estos hermanos. Ellos recibieron esta palabra con tanto empeño como veniendo de Dios, y esa palabra transformó sus vidas. Esta palabra cambió totalmente el interior de ellos y la manera de pensar, tanto que ellos estaban reflejando en Pablo, en Jesús, y ellos estaban también tratando de vivir sus vidas santas y rectamente como ellos estaban haciendo. Y después él está hablando de los judíos que hicieron oposición contra ellos. Estos judíos hicieron tamaña oposición que resultó en la prisión de Jason. Y entonces ellos hicieron un montón de calumnias. Y Pablo está diciendo, ellos son personas reprobables. Porque ellos están mintiendo y están haciendo todo el alboroto, no dejando que la gente encuentre. Y está diciendo entre los pecados de ellos, ¿no? Los cuales ellos mataron a Jesús y sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstes se salven. Entonces lo que ellos querían es que los gentiles no se convirtieran, que siguieran sus prácticas paganas, que no importa, ellos tenían ninguna importancia con la gente, ellos son gentiles, para ellos no le importaba nada. Pero Pablo está diciendo no, que ellos trataban de impedir que a palabra llegase y que salvara a los gentiles. Y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y está diciendo que había una ira de Dios que iba a venir sobre ellos, aquellos que endurecieron sus corazones, endurecieron sus mentes para no recibir la palabra de Dios, pero que la ira de Dios venía sobre ellos. Y nosotros vemos en la historia, ¿no? Que nosotros podemos mirar ahora, que cuántas veces que vino la ira de Dios sobre estos judíos, ¿no? Porque ellos endurecen sus corazones y no quieren recibir la palabra, ¿no? Y el 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón,
Entonces está diciendo, ustedes están lejos de nuestros ojos, pero están cerca de nuestro corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo de ver su rostro. El amor que Pablo tenía por esta obra y por estos hermanos que se quedaran allá, él tenía un corazón tan terno para eso, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo y Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y aquí está diciendo que ellos deseaban, hicieron planes de ir, posiblemente este estorbo, una cosa podría ser, ¿no? Eso es algo que podríamos pensar, porque Jason fue preso en esta ocasión y ellos tuvieron que dar una fianza para que Pedro fuera suelto. Posiblemente dentro de esta fianza sería de que Pablo no regresara a este lugar. Entonces, eso sería una manera que Satanás lo impidiera de llegar. De alguna manera, Satanás puede impedirnos de hacer la obra de Dios. Puede impedir de hacer alguna cosa que nosotros deseamos hacer. Y puede oponerse a nosotros y nosotros no conseguimos hacer. Pero una cosa que tenemos que tener en mente, primero, es que el poder de Satanás está limitado al poder de Dios. Dios tiene que dar a él autorización para actuar en nuestra vida y hasta mismo impedirnos de hacer algo. Entonces, por alguna razón, Dios le permite hacer, pero es una permisión de Dios. Por alguna razón, también que su poder es extremadamente limitado, ¿no? Y también Dios puede mover los planes del diablo a nuestro favor. No, muchas veces algo que Él está planeando para nos impedir y para hacer alguna cosa negativa contra nosotros, Dios puede usar esto mismo que Él hizo para redundar en gloria y honra para el Señor. Eso pasó en la vida de Pablo. Toda la vez que fue impedido, que pasó un montón de cosas no contra él, redundaba en esto con más experiencia, con más aprofundando, ¿no? Se sumergiendo más en la palabra, teniendo experiencias sobrenaturales con Dios. Y Pablo crecía y crecía más y más, mismo con toda la oposición que el enemigo traía sobre la vida de él. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a vencer al enemigo? Primero vamos a vencer a través de una vida santa, justa, irreprensible. Entonces él no puede tocarnos porque no tiene derecho legal para tocar en nuestra vida. Entonces tenemos que cuidar nuestra conducta. Y también vamos a hacer frente al diablo a través de nuestra oración. Y la Biblia dice que tenemos que orar sin cesar. Entonces la oración va a echar el enemigo para fuera de nuestra vida. Y otra cosa es la palabra de Dios, la palabra de la verdad, es lo que nos mantiene de pie, es nuestra espada, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Jesús reprochó al enemigo, reprendió al enemigo en la tentación usando la palabra de Dios. Cuanto más versículos bíblicos tú sabes, cuanto más te aprofundas en la palabra de Dios, más tú vas a poder hacer frente al enemigo y él no va a poder tocar. No va a oponerse a ti y tú vas a vencerlo de todas las maneras. Y el último que dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros? Pablo se alegraba tanto en estas vidas que dijo, ustedes son mi corona, ustedes son mi placer, mi alegría. Y dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Aquí otra vez habla de la venida del Señor. Y estos cristianos, ellos tenían muy presente que Jesús venía pronto y que ellos tendrían que estar preparados para esta venida. Y ellos tenían que estar ahí asegurados en la mano del Señor. Entonces tenemos que estar de la misma manera que estos cristianos, preparados para esta venida del Señor. ¿Tú estás preparado, querido hermano? ¿Tú estás preparado para la venida del Señor? Ellos estaban y buscaban eso todo el día. Y el último versículo dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y yo quiero decir que gozo es algo que está totalmente dentro del Evangelio.
no importa cuántas tentaciones, provaciones, cuántas cosas pasamos, el gozo del Señor tiene que estar grande, profundo en nuestros corazones. Tenemos que pasar todas las cosas, hasta las provaciones más duras, con gozo, la alegría de saber que Jesús nos salvó y también que Él viene para nosotros y Él viene a buscarnos para estar con Él todo el tiempo, porque Él nos ama tanto y Él te ama tanto, querido y querida hermana. Él te ama tanto y Él desea con todo su corazón que un día tú vengas a vivir con Él en estas moradas que Él preparó para usted. Entonces, si tú has escuchado eso hasta el final, la palabra que yo quiero dar para usted, que es el resumen de nuestro capítulo, yo quiero que tú escribas ahí: santa, justa y irreprensiblemente. Esta es la manera como Dios quiere que nosotros vivamos aquí en esta tierra. Y esta es la manera como nosotros vamos a poder hacer frente a todas las acechanzas del enemigo contra nuestras vidas. Y entonces escriba ahí: santa, justa y irreprensiblemente. Esta debe ser nuestra vida. Que Dios te bendiga mucho.